Natalia conducía por la ancha y soleada autopista de verano, y no podía creer que la historia de su relación con su marido acabara de forma tan triste. La mujer conducía su viejo coche, estaba distraída de la carretera, secándose con el pañuelo las lágrimas que no dejaban de rodar por sus mejillas. El proceso de divorcio con Luis fue muy difícil para la joven enfermera. Natalia, que en este año acababa de cumplir 30, estuvo legalmente casada con su marido durante 5 años completos. Sin embargo, esto no impidió que tras el juicio, él la abandonara literalmente sin un céntimo. Luis y su madre eran una casta de empresarios hereditarios, pero ambos resultaron ser personas extremadamente malcriadas y codiciosas. Durante el divorcio, al marido solo le preocupaban los bienes y las finanzas que pudieran haber ido para Natalia. Por supuesto, contrató al abogado más caro de la capital, que consiguió demostrar que el cónyuge no tiene derecho ni a una pequeña fracción de su patrimonio familiar. Nuestra heroína simplemente no lo necesitaba. Se sentía humillada e insultada hasta el alma, y pensar que una vez había salvado a Luis de la muerte. Es una pena que las buenas acciones sean olvidadas por algunas personas tan rápido como se enfrían sus sentimientos. Natalia intentaba mantener la vista en la carretera, esquivando los obstáculos del camino, los baches y los resaltos. Cuando más se acercaba al campo, peor era el asfalto, lo que significaba que la conducción del coche de la mujer debía ser lo más cuidadosa posible. Ella, por supuesto, vigilaba cautelosamente el estado de su pony de hierro, como Natalia llamaba cariñosamente a su coche, pero eso no cambiaba el hecho de que era muy viejo. La última inspección mostró que el coche tenía que ser revisado completamente, pero Natalia no tenía el dinero para hacerlo. De hecho, el coche era lo único, aparte de una maleta de ropa que se llevó la chica de la casa de su exmarido. Luis entonces se rió irónicamente de ella. «Coge tu viejo comedero y lárgate de aquí. Nos vemos en el juzgado». Al acordarse de su cónyuge, Natalia apenas pudo contener otro impulso de llorar. Demasiado honor para él, para su ya inflado ego. De camino al pueblo, donde vivía su madre, Natalia se hundió involuntariamente en recuerdos. Imágenes del pasado flotaban ante sus ojos como retazos de una vieja película desteñida. Natalia nació y creció en una familia de lo más normal. Su madre, Valentina, trabajó toda su vida como enfermera en un hospital rural y ahora disfruta de una legítima jubilación. Por eso, a la hora de decidirse por una u otra, nunca tuvo que pensar en su profesión. Ella quería por encima de todo, tanto como su madre, ayudar a la gente, y la medicina siempre le pareció una vocación noble. Así que después de la escuela, fue a la Facultad de Medicina, donde se graduó como especialista calificada. Su amor por los automóviles lo heredó de su padre, Fyodor, ya fallecido. Trabajaba como camionero, y por tanto se le daba muy bien la mecánica de coches y motores. Solía llevar los coches con él. La pequeña Natalia, desde que tenía 6 años, aprendió todo el contenido mecánico que se esconde bajo los estruendosos capós de los enormes camiones. De hecho, su padre le regaló ese viejo coche el día de su 20º cumpleaños. Quería que fuera y volviera del colegio por su cuenta, sin depender de un autobús, que en su zona iban andando. Dios no lo quiera. Sí, al menos un par de veces al día. Dios mío, papá, ¿de verdad lo compraste solo para mí? Natalia no podía creer su suerte. Así que ahora voy a ser una auténtica señora de los coches. La niña chilló de alegría y puso el coche a dar vueltas en círculo, mirando su pulido, azul brillante, metálico. Bueno, no te he hecho sacar el carné de conducir, ¿verdad? El padre sonrió con una mirada socarrona. Ya era hora, y pruébalo, ¿no crees? Natalia se lanzó al cuello de Fyodor. Gracias, papá. Eres la persona más maravillosa que conozco. El hombre palmeó paternamente la espalda de su hija y gruñó. Bueno, ya basta.
Cariño, me vas a hacer llorar de nuevo. Natalia decidió burlarse de su eterno esfuerzo y le dio un beso en la mejilla. Él se sonrojó hasta las raíces de su pelo castaño oscuro. Parecía increíblemente orgulloso de su pelo canoso, pero estaba realmente contento de haber podido adivinar qué regalo darle a su querida hija. Al recordarlo, Natalia suspiró con tristeza. Realmente echaba de menos su cálido apoyo y un hombro en el que apoyarse en todo momento para llorar todos sus resentimientos y frustraciones. Por alguna razón, siempre era su padre quien sabía hablarle de tal manera que ella se calmaba inmediatamente. Falleció hace 2 años, a causa de un infarto. Por la mañana, como de costumbre, papá fue a cortar leña. Entonces ocurrió todo. Los médicos ni siquiera tuvieron tiempo de llegar. Su corazón se paró tan deprisa. La propia Natalia pensó entonces que el mundo se había derrumbado para ella. Ese suceso fue uno de los momentos más tristes de su vida. La madre de Natalia, después del funeral de Fyodor, durante mucho tiempo estuvo sumida en una fuerte depresión, y solo la presencia de su amada hija pudo hacer que poco a poco Zinaida volviera a su vida habitual. Tiempo después, Natalia se graduó de la universidad. Se trasladó a la ciudad, donde consiguió un trabajo en el departamento de traumatología de un hospital de la ciudad. Rápidamente, la chica demostró ser una empleada buena y responsable, no exenta de compasión por sus pacientes. A cada uno de ellos, Natalia siempre tiene en la reserva como una palabra amable. Y la gente que pasa a estar en una habitación del hospital no se cansa de agradecer a la joven su atención y actitud humana. Los pacientes siempre han dejado solo comentarios positivos sobre el trabajo de Natalia, por lo que la dirección del hospital solía animar a la chica con una merecida gratificación. Vivía en un piso de alquiler, pero tenía dinero suficiente para comida y ropa, así como para mantener su viejo coche. La mujer estaba entusiasmada con la vida y planeaba con el tiempo continuar su educación. Había ingresado en el instituto cuando inesperadamente se produjo un acontecimiento que puso patas arriba toda la vida de Natalia. Un día, de camino al trabajo, la enfermera sufrió un dramático accidente. Ella se detuvo en un paso de peatones cerca de su casa. Salió un joven de entre 26 y 27 años. En sus manos llevaba un pequeño bollo, del que había dado un buen mordisco, y un vaso aromático de café recién hecho. El hombre iba vestido con un caro traje de negocios, y se dirigía claramente a un bonito coche aparcado ahí mismo. Pero no llegó al coche. De repente, el hombre le agarró del cuello. Se le cayó su vaso de café. Su cara empezó a enrojecerse y a hincharse al instante. Y Natalia, que vio todo lo que ocurría al otro lado de la calle, corrió inmediatamente hacia el empresario. En su camino casi fue atropellada por un coche que pasaba. «¿Estás loco o qué? ¿No quieres vivir?», gritó el indignado conductor, que apenas tuvo tiempo de aminorar la marcha. Pero la chica ni siquiera volteó. Natalia se dio cuenta al instante de que el herido tenía edema, una alergia muy grave. ¿Pero por qué?, pensó la chica mientras cruzaba los últimos metros. Al mismo tiempo, alrededor del jadeante empresario ya habían empezado a congregarse los mirones locales, y algunos de ellos empezaron a filmar con sus teléfonos. «¡Para ahora mismo! ¿Qué haces?», exclamó Natalia, empujándolos. «Será mejor que llamen a una ambulancia. ¿No ven que este hombre está enfermo?». «¿Y quién es usted, señora?», preguntó uno de ellos con tono descarado. Parecía un joven de unos 20 años. «Soy médico», le gritó Natalia al tipo, y se sentó de rodillas junto al enfermo. «Intenta calmarte. Yo te ayudaré», intentó hablar la chica con el hombre. Natalia sentó al hombre apoyándolo en un poste y desabrochó el cuello de su camisa, quitándose antes la corbata. «Dios, ¿quién te ató así?», murmuró. «Es como un lazo». «Tienes el edema», le explicó. «¿Sufres alguna alergia?». El joven asintió, con dificultad resollando cada exhalación. «Nueces»,
consiguió decir finalmente. Natalia miró mecánicamente a su alrededor, buscando la fuente. Entonces por fin se le ocurrió. La chica recogió del suelo el vaso con un café y se lo llevó a la cara. No puede ser. ¿Eres consciente de que han añadido sirope de frutos secos a tu café? Él sacudió su cabeza negativamente. En ese momento se oyó un fuerte estruendo a espaldas de Natalia. Eran las sirenas de la ambulancia. Cuando el empresario fue cargado a la camilla, el médico, que estaba a cargo el turno ese día, se tomó un minuto para dar las gracias a la chica. Bien hecho. Lo has hecho todo como una auténtica profesional. Nos has ahorrado tiempo valioso. Trabajo como enfermera. Y enseguida quedó claro que se trataba de una alergia, explicó Natalia con una sonrisa ligeramente avergonzada. Doctora, dígame, ¿se va a poner bien? Creo que sí. Tiene un cuerpo joven, fuerte. Ojalá supiera cómo explicárselo a la gente. Deben vigilar cuidadosamente todo lo que toman en su comida. Natalia se limitó a asentir. El médico subió hábilmente en el coche, donde al herido ya le habían prestado hábilmente asistencia profesional. Un minuto después, la ambulancia ya corría al hospital. Todo el día siguiente, Natalia estuvo en el trabajo en un estado de ligera sobreexcitación. Su corazón latía como loco. Recordaba la mirada suplicante de aquellos ojos increíblemente profundos y oscuros que la miraban, pidiendo ayuda a aquel joven. Después de todo, Natalia realmente esperaba que los médicos hubieran logrado salvarlo después de todo. Para colmo, la chica se las arregló para perder su placa de trabajo en algún lado, por lo que recibió una reprimenda de la enfermera jefe. En resumen, cuando Natalia volvió a su turno en la casa, su estado de ánimo no era nada alegre. La excitación del día se reflejaba en su cara cuando estaba a punto de entrar en el coche que estaba arrancando. La chica estaba a punto de entrar a la parada, cuando alguien tocó el claxon por detrás. Jovencita, ¿puedo llevarla a casa? Natalia se dio la vuelta y reconoció inmediatamente al lustroso dueño del coche como su paciente de la mañana. Hizo un gesto al conductor del bus para que se fuera sin ella y luego se acercó al coche. ¿Cómo sabías dónde encontrarme?, preguntó sonriendo. En lugar de responder, el hombre de negocios sacó de su bolsillo algo pequeño y rectangular, parecido a una tarjeta bancaria. «Dios mío, es mi placa», Natalia gimió y se acercó al coche para recogerla a través de la ventanilla del conductor. Sin embargo, el hombre se la guardó rápidamente en el bolsillo y sonrió con picardía. «Natalia, solo te la daré si aceptas cenar conmigo esta noche», dijo sonriendo ampliamente. «No puedo dejarte marchar sin darte las gracias». Natalia dudó, pero aún así aceptó pasar la velada con el empresario. Se presentó como Luis e inmediatamente entregó al enfermero el ramo de rosas rojas que hasta ese momento había estado esperando tranquilamente en el asiento trasero de su coche. «¡Qué belleza!», exclamó Natalia, aferrando las flores y aspirando con placer su delicada y dulce fragancia. Aunque Natalia era una chica extremadamente cauta, un gesto hermoso no podía dejar de impresionarla. Además, Luis se comportó como todo un galante y no pretendió hacer nada más que eso. Sonrió y le entregó a la chica su placa de trabajo. «La cogí cuando estabas por aquí. Al parecer se cayó de tu bolsa. Pero no me salía ni una palabra, así que me dejé la etiqueta con tu nombre. Resultó que no era para menos. Más tarde averigüé dónde trabajabas, así que pudimos volver a vernos. Pero en un ambiente más agradable. Esa noche en el restaurante fue simplemente mágica. Natalia no se había sentido tan bien en mucho tiempo, así que con mucho gusto aceptó su próxima cita con Luis. El hombre resultó ser un tipo rico, hombre de negocios, propietario de una cadena de bufetes de abogados, por lo que podía permitirse el bonito cortejo. Él y Natalia visitaron a la ópera de la capital, donde habían volado con antelación en un avión privado
Y luego, un par de meses más tarde, cuando su relación adquirió un nivel más serio, pasaron juntos una semana inolvidable en las Maldivas. Natalia no podía creer lo que estaba sucediendo, por lo que Luis había dado vuelta a su cabeza a lo grande. Le parecía que el mundo para ella se había convertido de repente en un cuento de hadas, y su amante, el hombre más bello y comprensivo del mundo, estaba dispuesto a hacer todo lo posible e imposible por ella, solo para hacerla sentir feliz todo el tiempo. 6 meses después, Luis le propuso matrimonio, que no lo dudó. Ella aceptó. Le quería mucho y no quería dejar pasar la oportunidad de formar una familia con él, como ella pensaba en el momento. Un hombre de confianza, decente. Pero no todo el mundo estaba encantado con la llegada de la boda. La más ardiente opositora era la madre del novio, Victoria. Se oponía energéticamente a su futura nuera. Enfatizaba de todas las maneras posibles: Luis, querido, comprendo que solo necesitemos un médico o una enfermera para personal en casa, pero ¿no es mejor pagarle un sueldo a la chica? ¿Por qué demonios te casas con semejante mestiza? Definitivamente tu padre no lo aprobaría. Victoria chasqueó la lengua en voz alta, a modo que Natalia ya se sonrojaba de vergüenza, como un cáncer hervido. Pudo oír perfectamente, sentada en la mesa. Te lo aseguro, mamá. Papá diría que a la hora de elegir esposa, hay que tener el corazón en primer lugar y luego mirar el tamaño del bolsillo, defendió. No entiendo por qué percibes a Natalia de forma tan negativa. Esta chica me salvó la vida. Fue la única que se atrevió a ayudarme en aquel desafortunado día. Además, Natalia es una excelente conversadora y, como suele decirse, un alma pura. Con una esposa así, puedo estar completamente tranquilo, tanto por nuestro estado como por el orden de toda la casa. Natalia no es el tipo de depredador que necesita mi dinero. No voy a poder verlo, le interrumpió fríamente su madre. Y tú, necesitas una esposa a un nivel completamente distinto. Perdona mi brusquedad, pero por así decirlo, al menos deberías mirar más de cerca su ratón gris. No puede coger un vestido normal para una cena, para un evento importante. Bueno, para esas personas siempre hay gente especialmente preparada, contestó razonablemente su hijo. Y sobre la apariencia, no te preocupes. La propia Natalia es muy guapa. Y si es tan necesario, en manos de estilistas profesionales, la harán quedar como un bombón. Luis levantó las cejas con elocuencia, haciéndole saber a su madre que todas sus burlas y celos eran completamente inútiles. Así que, madre, se acabó la conversación. Nos vamos a casar en 2 meses, dijo con firmeza. Natalia, que estaba sentada sola en el comedor, solo sonrió suavemente. Se alegró de que su prometido la defendiera delante de su madre. Solo era una pena que el cuento de hadas de esa época, para la joven enfermera, terminara muy pronto, dejando tras de sí solo un corazón roto y un montón de esperanzas quemadas y sin cumplir. El caso es que, justo después de la boda, celebrada en un caro restaurante de la ciudad, con estrellas pop invitadas, la relación entre Luis y Natalia se deterioró notablemente. El joven empresario empezó a quedarse en el trabajo cada vez más a menudo, explicando sus tardíos regresos a casa con interminables reuniones, cenas de negocios, y pronto Natalia encontró pruebas irrefutables de que era infiel. Un día, al volver de un acto multitudinario para celebrar la inauguración de la nueva sucursal de Luis, Natalia se quedó en su coche. Quería sacar su pintalabios de la guantera. Cuando abrió la tapa, se sorprendió al encontrar en su interior una enorme pinza para el pelo decorada con piedras preciosas. El artículo era muy caro, pero lo más importante no era la horquilla de Natalia. ¿Cómo se explicaba eso? Le preguntó a su marido en casa. Yo no llevo esas cosas, ¿sabes? ¿Y por qué anteayer, cuando regresaste a casa a las 3 de la mañana, apestabas a perfume de otra mujer? Ay, Natalia, no seas tan dramática, por favor.
Tú y yo llevamos casados al menos 3 años. A esas alturas del matrimonio, es habitual que los cónyuges de vez en cuando busquen, ¿cómo decirlo suavemente? Luis pensó un momento, pero terminó rápidamente. Solas aparte. Eso es, verás. Todos los hombres quieren variedad. Somos polígamos. Es nuestra naturaleza. ¡Qué esencia, Luis! Pálida al darse cuenta de su propia ceguera durante tantos años. Natalia habló jadeando y jadeando. ¿Qué tonterías estás diciendo? Confía en ti, incondicionalmente. ¿Cómo has podido traicionarme tan mezquinamente? Los ojos de Luis se oscurecieron. Estaba en medio de la conversación. No te pongas tan histérica, Natalia. No te conviene. ¿De verdad pensaste que te iba a amar solo a ti el resto de mi vida? ¡Ja! Pues no puedes ser tan ingenua, querida. Luis soltó una carcajada malvada, y Natalia vio por primera vez a su cónyuge. Todos estos años había intentado hacer oídos sordos a sus sarcasmos y críticas, pensando que simplemente formaba parte de su complicado carácter. Victoria, que como se vio después, todo este tiempo estuvo escuchando a escondidas la conversación de ella y su marido. De repente salió, en medio del salón, y defendió a su hijo. Mi hijo lo está haciendo todo bien. No tienes por qué regañarle. Con una mirada rencorosa a su odiada nuera. La suegra dijo: Toma, si al menos hubieras parido un hijo durante todo este tiempo, entonces se podría hablar de algún tipo de cariño y respeto. Pero eres una cáscara vacía. Mas Luis está buscando la esposa adecuada, la que le traerá alegría. Ella dará a luz. Esta no era la primera acusación contra Natalia por parte de Victoria, que constantemente se comía a su pobre nuera, esperando así restarle aún más importancia a su hijo. Natalia nunca pudo quedarse embarazada de Luis, y su madre hizo todo lo posible por presionarla. Aquella noche se encerró en su dormitorio y lloró a lágrima viva toda la noche, incapaz de calmarse. La vida que había vivido esos 3 años, Natalia no tenía ni la más remota idea de cómo afrontar el futuro. Estuvieron juntos 2 años más, durante los cuales Natalia intentó en vano recuperar el interés y el amor de su marido. Pero el cónyuge solo se cansaba de esos intentos y seguía dando paseos. Finalmente, Natalia no pudo soportarlo y le pidió el divorcio. Él aceptó encantado. Fue entonces cuando todo salió a la luz. Tripa podrida, junto con su madre, no hicieron más que temblar sobre cada rublo que tenían, temiendo que la nuera no consiguiera nada, aunque hace mucho tiempo que no recibía nada de ese completo desconocido. Ella seguía yendo a trabajar al hospital, a pesar de que Luis la persuadía constantemente de que ya no necesitaba trabajar, mucho menos deshonrar a su familia de alta sociedad, trabajando en una institución estatal tan ordinaria. Sin embargo, en este asunto, la chica se mostró inflexible. Estudiaba enfermería para ayudar a la gente, y seguiría haciéndolo. Y así resultó que de la lujosa mansión, Natalia se mudó, llevándose solo una maleta con sus pocas y antiguas pertenencias. Ahora, gracias a Dios, todo había terminado, y por fin podría volver a casa. Al pasar por delante de la parada de autobús, Natalia vio a una niña de unos 8 años, sentada en una mesa, vendiendo fresas envasadas en tarros. Y realmente, pensó Natalia, estamos en junio. Ya es hora de recoger fresas silvestres. Por curiosidad, la mujer decidió pasar y averiguar el precio. Después de todo, mamá estará encantada si las trae. Desde el camino, la niña parecía bastante disgustada. No había nadie. Al parecer, nadie compraba su mercancía. Los 5 tarros que tenía delante, sobre un sencillo mantel de tela, llevaban todo el día esperando un comprador. Pero por desgracia fue en vano. Por el modesto vestido de cretona de la muchacha, Natalia dedujo que procedía de una familia pobre. Seguro que la pobre chica no está aquí sentada por la buena vida. Es una lástima. Es una niña después de todo. «Hola», dijo alegremente.
¿Qué vallas tan bonitas tienes? Son preciosas. ¿Por cuánto las vendes? 200 rublos, respondió la muchacha. Tómalas. No te vas a arrepentir. Son frescas, muy sabrosas. Las estaba recogiendo a la mañana y mi madre me estuvo ayudando. Natalia sonrió al ver a la niña lavando sus productos y sin regatear le compró un tarro. «Gracias», exclamó la niña, aceptando el dinero de las manos de Natalia. «Hoy me has ayudado mucho, de verdad». A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba muy contenta de que al menos a alguien le gustaran sus bayas. «Gracias, estoy segura. Tengo un capricho en casa que será de agradecer», dijo Natalia con una sonrisa. «Feliz comercio, pequeña». La niña volvió a darle las gracias. Entonces Natalia volvió al coche y continuó su viaje. Gimió Zinaida, abrazando a su llorosa hija contra su pecho, cuando por fin llegó a casa. «Querida mía, no digas nada. Yo entiendo todo lo que... Ese monstruo hizo. ¿Quién sabe lo que habría hecho después si hubiera empezado a hacértelo a ti? Casi dejó que toda mi vida se fuera por el desagüe». Sinvergüenza. La madre de Natalia no se cansaba de calumniar a su antiguo yerno. Se pasó un poco mientras su hija lloraba y le contaba todas las humillaciones que había vivido con la familia de Luis. Cuando Natalia se calmó un poco, se levantó salpicándose las manos. «Ay, mami, te traje unas fresas. Lo olvidé por completo. Se las compré a una niña, aquí en el camino». Parecía haber estado sentada allí todo el día. Natalia decidió enjuagarlas primero. Tras verter las fresas rojas en un colador, la mujer abrió el grifo de la cocina y entonces notó como algo pequeño y liso brillaba entre las bayas. «¿Qué demonios es esto?». En la palma de la mano de Natalia había un pequeño pendiente en forma de flor, de los que eran populares entre las mujeres de la época soviética. El cierre del pendiente estaba roto, por lo visto, y se le escapó a su dueña directamente al tarro de bayas. Es muy posible que esa joya pertenezca a la madre de la chica, incluso a su abuela. «Madre, mira el tesoro que encontré entre las fresas», dijo la heroína, sonriendo, y abrió la palma de su mano. «Bueno, ¿qué tienes allí, hija mía?». Con cuidado preguntó Zinaida, y lo tomó en sus manos, fijando sus grandes gafas redondas en el puente de la nariz. Sin embargo, tal reacción de su madre, Natalia, de ninguna manera lo esperaba. Zinaida, unos segundos más tarde, después de ver el pendiente, agarró su corazón y lentamente se acomodó en una silla. El rostro de la mujer se puso blanco, como si en ese momento hubiera visto un fantasma. «Mamá, ¿qué te pasa?», le preguntó Natalia, al tiempo que servía a su madre un vaso de agua. «Toma, bebe un poco, por favor. Estás enferma. Llamo a la ambulancia». «No, Natalia. No hace falta», dijo débilmente. «He visto ese pendiente una vez antes. Hace mucho tiempo. Mi propia hermana tenía uno. Desapareció hace años, y yo, por el amor de Dios, pensé que estaba muerta». «¿Pero qué?». Atónita, Natalia se sentó lentamente junto a su madre. «Tenías una hermana. ¿Por qué jamás me lo contaste?». «Ah, hija mía, no sé cómo empezar. No es una buena historia. Ella y yo, Lidia y yo, no nos llevábamos bien desde que éramos niñas. No importa cuántas veces nuestros padres lucharon para que seamos amigas. Todo para nada. Ella siempre fue terca como un buey, testaruda también. Donde quiera que vaya, le gustaban las discotecas, los chicos. Así que terminó siguiendo un tipo, luego a otro. La ciudad estaba involucrada. Mis padres estaban furiosos con ella por atreverse a hacerlo sin su consentimiento». La madre de Natalia suspiró pesadamente. «Ella al principio seguía escribiéndome. Tenía una relación con mis padres, y entonces de alguna manera todo quedó en nada. No hay cartas, no hay llamadas. Supimos entonces que había desaparecido. Su rastro se perdió finalmente y nunca logré encontrarla. Todos esos años, y hoy cuando me has enseñado este pendiente, me he acordado de golpe.
Zinaida bebió otro gran sorbo de agua para calmarse y continuó. Lidia llevaba esos pendientes todo el tiempo, sin quitárselos. Nuestra madre se los regaló en su 12º cumpleaños. Por supuesto me doy cuenta de que esto no significa nada todavía. Lidia pudo haber muerto hace tiempo, y esos pendientes no son los únicos en el mundo. Natalia se quedó pensando un rato y luego dijo: ¿Y por qué crees que está muerta? Quizá no esté perdido todo y puedan volver a encontrarse. Vamos, lo intentaré. Me gustaría encontrar a la chica que me vendió las bayas y preguntarle de dónde ha salido el pendiente. Puede ser que descubramos algo sobre la tía Lidia. La madre asintió cansada. Hay pocas esperanzas, pero podemos intentarlo. Después de todo, si está viva, sería un pecado que no lo hiciéramos. Sin embargo, encontrarse con aquella vendedora de bayas no fue tan fácil. Tuvo que conducir por la autopista en la misma dirección 3 veces enteras. Antes del 4.º día, vio a la familiar, cara delgada y afilada, enmarcada en coletas rubias. Delante de la chica, como la última vez, había tarros de fresas. «Ah, eres tú otra vez. Mucho gusto, te reconocí. ¿Quieres comprar más bayas?» «Claro», asintió Natalia. «Solo para mí. Pero primero quería preguntarte». Natalia sacó el pendiente de su bolsillo y se lo mostró a la chica. «¿Perdiste esto? Lo encontré entre las fresas». La niña miró el pendiente y sonrió. «Es el pendiente de mi madre. Ella los lleva». «¿Los lleva?», se preguntó Natalia. Sentía como si estuviera tirando de un delgado hilo que de algún modo podría haberla conducido hasta la hermana de su madre. «Sin duda es de ella», asintió con seguridad. Volvió a mirar las joyas con detenimiento. «¿Puedo ver a tu madre?», con cuidado preguntó la enfermera. «Realmente quiero dárselo en persona. Y bueno, darle las gracias por unas bayas tan maravillosas. Mi madre estaba absolutamente encantada con las fresas». Después, Natalia también preguntó cómo se llamaba la niña, que se hacía llamar Verokcha, y le sugirió que fuera en el coche a casa. «Bueno, vamos rápido. Mi madre estará muy contenta. No tenemos que ir muy lejos. Vivimos en un pueblo, al lado. Sube». Natalia le guiñó el ojo y condujo hasta casa de la niña. Natalia pensó al principio que se habían equivocado. La casa destartalada tenía un aspecto. La pizarra del tejado, goteras, los troncos agrietados. Necesitaban una sustitución urgente. Empezaba a desmoronarse. Y la ventana del centro estaba cubierta con una simple película en lugar de cristal. Abrió la puerta una joven en silla de ruedas, casi de la misma edad que Natalia, excepto que un par de años más joven. Cuando la enfermera le explicó el motivo de su visita, le entregó el pendiente. Elena, que así se llamaba la madre, miró con tristeza a su invitada. «No estoy segura de poder ayudarte», dijo en voz baja. «Nunca tuve padre, y mi madre Lidia murió hace 3 años. Tuvo un derrame cerebral y nunca se recuperó. Esos pendientes le pertenecían. Me los había regalado. Poco antes me los dio, antes de morir. Entonces, Elena, resulta que tú y yo somos primas», dijo Natalia con un ligero temblor en la voz. «Supongo que sí», sonrió débilmente. «Es una lástima que ella y Zinaida nunca se volverán a ver. Pero si ella quiere, le enseñaré dónde está enterrada mamá». Elena sirvió té caliente en tazas y le ofreció a Natalia un pequeño descanso del camino. Al notar que miraba cautelosamente su cochecito, la mujer le explicó. «No siempre fue así. Hace 1 año mi marido nos dejó a mí y a mi hija por una amante rica. Yo estaba muy preocupada. Incluso me deprimí. Entonces, 6 meses después, pasó esto. Me atropellaron en la ciudad. Un temerario borracho. El semáforo estaba encendido para los peatones, así que caminé tranquilamente, y él salió volando de la esquina.
Ni siquiera tuve un segundo. La policía me dijo más tarde que el bastardo nunca fue encontrado. Huyó de la escena inmediatamente. Pero creo que él... Entonces lo encontraron después de todo. Solo que sobornó a alguien. ¿Por qué piensas eso? El coche era muy caro, muy caro. Solo lo he visto en películas. Un coche tan llamativo, además dañado. Si lo hubiera visto mucha gente de la ciudad, habrían querido encontrarme. Y en el hospital me dijeron que aún podría ponerme de pie, solo que hacía falta una operación cara. Y ya sabes, del subsidio para discapacitados y madres solteras no es especialmente bueno. Y necesitábamos algo para vivir. Con nuestra hija, empezamos a recoger fresas en verano, venderlas en la carretera. Yo me encargo de pelarlas, ponerlas en tarros. Ella cree sinceramente que vendiendo estas bayas podrá conseguir dinero para la operación. No puedo decepcionar a la niña. Había tristeza y dolor en los ojos de Elena. Natalia se dio cuenta de cómo la madre de su primo ya estaba muerta, no podía hacer nada. Pero en cuanto a la operación, no puede dejar a Elena estancada, ¿verdad? Cuando Elena le dijo el costo de la operación, Natalia se sintió incómoda. Era mucho dinero, que por desgracia Natalia no tenía. Aunque vendiera su coche y la casa de su madre en el pueblo, no le daba ni para la mitad. Fue entonces cuando se le ocurrió que, si encontraba al autor de aquel desgraciado accidente, Elena y ella tendrían la oportunidad de quitarse de encima todo lo que su madre debía. La fe en tal caso, pero ¿cómo hacerlo cuando ha pasado tanto tiempo desde el accidente? Natalia les dejó, llena de pensamientos y buscando soluciones para el difícil problema. Entonces recordó que tenía un deudor entre sus conocidos, un viejo general. Ella había cuidado de él durante mucho tiempo, mientras se recuperaba en el centro de traumatología tras una mala caída de un caballo. El hombre recordaba la amabilidad de Natalia y le prometió que si alguna vez tenía algún problema, siempre podría acudir a él en busca de ayuda. Bueno, Yuri, ahora te toca ayudarme. Describió la situación al anciano general, y éste, haciendo uso de todos sus contactos, consiguió localizar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del cruce el día en que Elena fue atropellada. La suerte quiso que consiguieran copiar el archivo y se lo entregara a Natalia. La cinta estaba almacenada en el archivo general que existe desde hace casi un año y debería haberse borrado automáticamente cualquier día. En la grabación, Natalia se sorprendió al reconocer el coche. Era de su exmarido. Lo mismo decían los tan conocidos números bonitos. Esos 3 7 con las iniciales de Luis. Era imposible de confundir. Al parecer, su exmarido volaba con su amante de alguna fiesta, y lo más probable es que estuviera borracho. Así que ni siquiera se dio cuenta de cómo atropellaba a su prima al azar, y luego, con la misma rapidez, huyó del lugar del accidente. Bueno, Luis, ya te tengo, pensó la mujer. Es hora de que pagues, cabrón. Ese mismo día, Natalia acudió al despacho de su exmarido. Al entrar en el despacho, le mostró una copia de la misma grabación. Mirando la pantalla, Luis, que hasta el momento se sentía dueño de la situación, palideció al instante y le preguntó a Natalia: ¿Y qué? ¿Vas a chantajearme con esto? ¿Tienes idea de la clase de gente que trabaja para mí? Te van a moler a palos. Luis, aunque valiente, le temblaba la voz. No necesito que me detengas, Luis, le dijo Natalia, con descaro en su cara. Es más, de verdad que sabes qué clase de personajes están trabajando contigo. Solo están esperando para trasladarte y llevarse todas tus posesiones. Natalia sonrió significativamente. Y yo puedo acelerar ese proceso. Darle la cinta a periodistas. O yo misma lo colgaré en internet. Entonces tu carrera, tu reputación, se acaban. Así que nada más. No podrás ganar millones, ni ser un simple asistente jurídico para conseguir un trabajo en una oficina de mierda. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó el exmarido.
pagar la operación de mi prima, Elena. Ella fue a quien atropellaste aquella noche. Es ella quien tiene que vivir y criar a una hija en silla de ruedas. Si fueras un hombre normal por una vez, la ayudarías. Al final, el empresario pagó la operación de Elena, temiendo la posible publicidad de la historia del accidente. Había demasiado en juego para él, y sencillamente no podía arriesgar todo su imperio, cuando podría haberse limitado a una suma, aunque impresionante, pero todavía bastante asequible para él. Elena fue operada con éxito, y en mes y medio empezó a dar sus primeros y tímidos pasos. Lo más interesante es que fue en la rehabilitación cuando Elena conoció a su verdadero amor. El joven se llamaba Vanya, y también se estaba recuperando allí, tras una operación de columna. Él trabajaba como doble. Una vez aterrizó desafortunadamente desde el tejado mientras rodaba. Llegaron a conocerse cuando no podían compartir el mismo simulador. Resultó que una fisioterapeuta, por casualidad, les asignó al mismo tiempo. Los jóvenes, casi de inmediato, sintieron simpatía mutua. El alto y ancho de hombros resultó ser un hombre de espíritu realmente bueno. Y durante el resto de su estancia en la clínica, mantuvo en alto a la luchadora de Elena. Y lo mismo hizo su hija, tratando a su nueva conocida con mucha amabilidad. Y Elena solo se sonrojó ante la tímida mirada de Vanya, pero ya era consciente de que su corazón estaba en manos de aquel bonachón. Él a su vez consiguió hacerse amigo de su hija y en uno de los últimos días en el centro de rehabilitación invitó a Elena a una cita real. Ni qué decir tiene que la feliz Elena no dudó en decir que sí. Tanto Vanya como Elena sintieron que se habían encontrado en este complicado mundo y no tenían ninguna intención de separarse. Salieron de la clínica. Natalia, que estaba muy preocupada por el futuro de su hermana. Poco después, las cosas también mejoraron para ella. La mujer conoció a un hombre maravilloso, llamado Yuri. Se casó con él. Yuri trabajaba como capataz en una obra de construcción y amaba sinceramente a su esposa, quien poco después de la boda le dio la noticia de su embarazo. Naturalmente, Natalia no tenía infertilidad. Eso fue confirmado por el médico. Su suegra había estado metiendo medicamento a escondidas en su comida durante casi todos los 5 años de su matrimonio. Cuando Natalia se enteró, se enfadó mucho al principio, pero después intentó no guardarle rencor a Victoria. Al fin y al cabo, nunca volvería a cruzarse con ella. En cuanto a Luis, fue el propio destino el que castigó al empresario por todos sus actos. Dio la casualidad de que una de sus amigas era la chica de la clofelina, y se pasó con los omníferos antes de dejar inconsciente al hombre. Se salvó de alguna manera, pero las drogas le provocaron complicaciones muy graves en su sistema nervioso, por lo que el pronóstico de Luis era muy malo. La vida siempre recompensa a las personas según sus actos, y nunca hay que subestimar el efecto boomerang. Todo lo malo siempre vuelve a quien cometió ese mal, así como todas las cosas buenas para aquellos que intentan hacer el bien y son nobles en este mundo.